Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco y en la descripción, en la cajita de descripción de este video también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no, la jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos las señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Hola Virgo y bienvenidos a su lectura del día de hoy. Y la lectura del día de hoy es basada en la sombra. Y la pregunta que hice es, ¿cuál es la sombra? Es decir, ¿cuál es la motivación subconsciente detrás de las dificultades o los retos que está teniendo Virgo en este momento? Y esta va a ser una lectura de cartas de oráculo y la carta que me salió es la número 14. Y como son cartas de oráculo, entonces voy a leer lo que dice el librito, porque las cartas de oráculos tienen sus propias definiciones.
Aquí estaba poniendo la carta. Y entonces la carta número 14 que salió se llama The Gift. Y The Gift significa el regalo. Si te ha salido esta carta, no estás viendo claramente el regalo de esta circunstancia. Solamente te estás enfocando en lo negativo. Estás viendo claramente cómo lo que ocurrió te ha hecho daño o te está haciendo daño, pero no puedes ver cómo te está ayudando o ni siquiera cómo esto es necesario para llevarte a lo que siempre has querido. Hay algo de mucho valor, un regalo o varios en cada una de nuestras experiencias, independientemente de cuán dolorosas puedan ser. Cuando descartamos toda la situación como negativa, estamos evitando ver lo positivo que nos puede traer. Bueno, Virgo, no creo que tengo que explicar mucho porque creo que la carta está muy clara, pero básicamente yo creo que es bien importante, y esto es algo que yo lo he hablado mucho por mi propia experiencia personal. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad o por un proceso bien doloroso, se nos hace, y es bien normal, o sea, esto es algo bien humano, ¿no? Se nos hace bien difícil ver cuáles son los regalos o cuál es el beneficio de esta situación para nosotros. Y de hecho hay una cita muy bonita de Nelson Mandela que a mí me encanta, que dice: yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Y esta es una cita que me encanta porque básicamente, a pesar de que la mayoría de nosotros no somos Nelson Mandela y no lo vemos de esa manera, incluyéndome a mí, ¿no? Eso sí implica que a veces nosotros tendemos a enfocarnos en lo negativo de las situaciones y no le damos, como quien dice, tiempo al tiempo para ver las cosas positivas. Entiendo, es súper difícil ver las cosas positivas cuando una situación es dolorosa para nosotros, y por lo menos lo que les voy a alentar es que como mínimo tengan en la mente esta semillita que estoy sembrando, de que toda situación negativa es una semillita para un fruto positivo en el futuro, ¿ok? No me tienen que creer, no tienen que verlo en este momento, pero por lo menos si pueden ver o aceptar que eso es una posibilidad, es un paso en el camino, es un paso para su mayor bienestar, ¿ok? Entonces, esta va a ser una lectura bastante cortita porque de todas las que he hecho, esta es la carta más clara y directa que he visto. Pero entonces, la segunda carta que voy a sacar es la carta de las frecuencias, y la pregunta que voy a hacer es: ¿cuál es la frecuencia o la vibración que debe encarnar Virgo para ayudarles a sanar o a solucionar esta dificultad o esta situación? ¿Ok? Bueno, voy a hacer esto nuevo porque solamente quiero una carta. Ok, y la carta que salió es la número 34, que es la carta de organización. Ok. Ok, bueno, ya me dio un poquito de información intuitiva, pero vamos a ver primero qué dice el librito de la carta de oráculo y entonces continuamos. Ok, bueno, la carta es bastante clara en que dice que si te ha salido esta carta, es tiempo de que te organices un poquito más. Tu productividad se está viendo afectada por tu falta de organización. Y es importante que comiences a organizar las cosas que tú sientes que tienen prioridad, a las cuales le debes dar prioridad. Y entonces, interesante, lo que dice ahora tiene que ver con
con la información intuitiva que estabas recibiendo, así que lo voy a leer también y dice, escribe tus pensamientos, haz listas, identifica lugares específicos para las cosas y simplifica, simplifica, simplifica. ¿Ok? Bueno, la parte que me llamó la atención que tiene que ver con la información intuitiva que estabas recibiendo es lo de escribir tus pensamientos, haz listas, designa o identifica los lugares para cosas específicas, etc. Y la razón por la que eso me llamó la atención es porque la información intuitiva que estabas recibiendo de esta carta en particular, en respuesta a esta, ¿no? Que es que no te estás enfocando en tus regalos. Lo que me había llegado a la mente originalmente es que a veces es útil o importante, es algo que yo hago todavía hasta el día de hoy, hacer un diario. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hago a veces en mi diario, a veces es un diario de presencia. También puedes hacer un diario de los regalos o de las cosas de las cuales están agradecidos o agradecidas. Esto es algo que yo todavía hago. No lo hago todos los días, pero lo hago bastante frecuentemente. De hecho, tengo una cita apuntada en mi calendario para todas las noches para hacerlo. No siempre lo hago, pero el recordatorio me aparece todas las noches. De hecho, ahora mismo lo tengo en la computadora. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir aquí es que de lo que hablaba esta carta es que parte de la sombra, o sea, de la motivación subconsciente que está causando o afectando las situaciones difíciles y los retos que están teniendo ahora en este momento, Virgo, es que no están viendo el regalo de la situación, que no están viendo las cosas positivas de la situación. Y lo que me había venido en mente últimamente es que tal vez sería bueno para ustedes hacer un diario, o tal vez no necesariamente un diario, pero hacer una lista diaria de las cosas por las que están agradecidas o las cosas positivas que encuentran en esta situación, independientemente de lo pequeñitas que sean, porque a veces nosotros nos enfocamos tanto cuando hablamos de estas cosas para nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo espiritual, nos enfocamos en las cosas grandes. Y a veces es mucho más fácil y te ayuda a darte muchísima más felicidad y mucha más plenitud cuando comenzamos enfocándonos en las cosas pequeñitas, porque crea el hábito de enfocarnos en las cosas que tal vez en otros momentos o en otras áreas de nuestra vida nosotros consideraríamos insignificantes. Así que, por ejemplo, una de las situaciones pasadas por las que yo pasé bien difícil, como todo el mundo pasa, fue un rompimiento romántico. Y yo, bueno, pues yo no soy una persona necesariamente que tenga que perder peso o mucho peso, pero en ese momento yo había ganado un poquito de peso y pues había estado tratando, estaba interesada en perder peso y pues tuve una decepción romántica y estaba súper triste, súper mal emocionalmente. Y recuerdo que una de las cosas que pensé cuando estaba tratando de buscar algo por lo que estar agradecida de esta situación fue, bueno, por lo menos bajé unas 5 libritas a través de este mal rato, ¿no? De esta decepción amorosa que estoy pasando, ¿no? Y a pesar de que pues tal vez es algo un poco, pues, no sé, no es necesariamente tan cómico, pero es algo difícil de aceptar, lo que me está dando a pensar esta carta aquí es que tal vez sería bueno para ustedes, Virgo, comenzar a hacer eso, ¿no? Comenzar a hacer una lista de las cosas buenas que han surgido a través de esta situación, las cosas buenas que han notado a través de esta situación, las destrezas que ustedes mismos han desarrollado o que han comenzado a notar, que ya las tenían, que ya las habían desarrollado, pero que tal vez nunca las habían notado o las habían celebrado anteriormente, pero que a raíz de estas dificultades que están pasando, han comenzado a celebrarlas, a notarlas, etcétera. De hecho, la razón por la que yo comencé esta jornada oficialmente y por la que comencé a mis prácticas de meditación, etcétera, fue por una decepción amorosa que tuve, que fue súper dolorosa. Y de hecho, es la misma decepción amorosa de la que hablo en el libro del cual yo soy una coautora. Y eso fue lo que me abrió las puertas a este camino. Ya yo me había encaminado un poco, ya yo tenía interés en todo este tipo de cosas, pero esa decepción amorosa fue lo que me llevó a estar donde estoy y a ser quien soy en este momento. Y por más, ha sido una de las experiencias, bueno,
yo diría que una de las dos experiencias más dolorosas de toda mi vida. O sea, me tomó muchísimo tiempo sobrellevar esa situación, casi 5 años. Fue súper traumática, súper difícil, pero súper transformativa para mí. Y ahora mirando atrás estoy completamente y totalmente agradecida por esa situación. Así que habiendo dicho eso, quiero reiterar que por favor traten de enfocarse en, o de por lo menos, tal vez no, si ni siquiera pueden enfocarse en este momento, tratar de ver o buscar las cosas pequeñitas de esta situación que han sido buenas para ustedes o que potencialmente pueden ser buenas o positivas para ustedes en un futuro. Por ejemplo, puede ser que tuvieron una dificultad bien problemática en el trabajo y tal vez perdieron su trabajo o van a perder su trabajo, y entonces pues después pueden verlo como, bueno, de todas maneras yo llevaba años diciendo que odio mi trabajo y que me quería ir, pues esto es lo que me va a dar el empujoncito que necesitaba, a pesar de que tal vez no me gusta cómo pasó o no hubiera querido que pasara de esa manera, etcétera. Pero esto me va a dar el empujoncito. Igual hablando del 2020, ¿no? Todas las cosas que pasaron en este año pasado, pues a muchas personas les sirvió para ayudarlos a comenzar su desarrollo propio, a comenzar a pasar más tiempo con su familia, a no estar tan enfocados en su trabajo todo el tiempo y a no ser, como se dice, workaholic, sino pasar un poquito más tiempo, concentrarse más en las cosas que realmente importan, como la familia, como las conexiones, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí no voy a decir más, pero hasta aquí ha llegado tu lectura del día de hoy, Virgo. Espero que te sea útil y como siempre, hasta la próxima. Namaste.